Qué placer, queridos amigos, poder estar con ustedes nuevamente para compartir, para poder repasar esta importante lección que estamos hoy tristemente llegando a su fin, este trimestre. Un trimestre muy especial donde hemos visto la historia de Josué, el libro de Josué, pero que ahora vamos a terminar con una importante reseña, con un importante mensaje que da Josué a Israel y cómo esta reseña, este lenguaje, esta expresión fundamental de él es un llamado también a nosotros en el tiempo actual. Por eso vamos a estudiar la lección número 13 titulada Elijan hoy. Pero antes de entrar en la lección, permítanme compartir con ustedes al panel que está junto conmigo en esta ocasión. Estoy junto al pastor José Batiste. Pastor, bienvenido al programa. Gracias. Es un placer tenerte nuevamente aquí. Gracias. Esperamos de que no sea la última vez, sino que continuemos compartiendo juntos. Así serás. Amén, pastor, amén. Voy a tomar su palabra. Yeah. El pastor Batiste, por supuesto, viene de Mountain View, está como a 3 horas de aquí, así que es un esfuerzo que hace, pastor, y agradecemos mucho su dedicación y tiempo. Y también él es el secretario asociado de la Conferencia Central de California, así que siempre es un honor contar con una persona de su responsabilidad en este programa. Y tengo en mano izquierda a mi hermano Raúl Arbán. Raúl, siempre es un honor tenerte aquí y apreciamos mucho también tu tiempo y que puedas compartir de lo que Dios ha puesto en tu corazón sobre esta lección. Un placer, pastor. Es un placer tenerte. Así que estamos con un panel muy especial y pedimos que ustedes pues ahora puedan acompañarnos. Pero antes de entrar en la lección, por supuesto, vamos a pedir la bendición de Dios. Y voy a pedir al hermano Raúl que nos dirija en oración para luego también escuchar el versículo de memoria, pastor, que usted nos pueda leer, que se encuentra en Josué 24:15. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Santo, bendito y glorificado sea su nombre, Padre. En este momento, Padre, pedimos bendición de lo alto, pedimos bendición de su Espíritu Santo. Amén. Para que podamos, Padre, compartir esta maravillosa lección, esta última lección, Señor, que tiene un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Señor, por favor, guíenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el texto, Pastor Salazar, es uno de los textos bíblicos que a mí más me encantan de la Biblia. Amén. Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice allí la palabra de Dios: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Qué hermosas palabras de este hombre, de este siervo de Dios que había trabajado fielmente por esta nación, este pueblo de Israel. Este hombre, Josué, es un verdadero ejemplo de liderazgo en servicio, dedicado al Señor, dedicado a su pueblo, buscando no su gloria, no su parte, no su respeto, sino poder instruir e instar a este pueblo a escoger, a elegir. Y hace este llamado a través de este mensaje que acabamos de escuchar, de que ellos debían mirar a quién elegir, pero que él había hecho ya la elección, y era que él y su casa servirían al Señor. Con esto en mente vamos a ver esta lección, que es una lección muy interesante y la verdad que nos habla de una forma personal a cada uno de nosotros, porque presenta este último capítulo, capítulo 24 de Josué, como un último discurso que da el anciano Josué a Israel. Y lo hace sabiendo de que no había una persona que tomaría su lugar como líder absoluto. Dios no había establecido, no había escogido a alguien que tomase ya ese rol, porque el rol de llevar y ingresar y tomar posesión de Canaán lo había llenado ya Josué. Ahora tienen ellos cada uno que tener esa comunión, esa disposición de servir al Señor. Dios no escogió reemplazo a Josué, porque cada uno debía convertirse en un siervo de Dios, en un sacerdote de su hogar, en alguien que mirase y velase por la integridad, por mantener esta nación
separada del pecado y de la abominación alrededor de las naciones alredoras a ellos. Además de esto, los líderes, los ancianos, cumplirán esa función de ayudar a establecer. Pero vemos ahora en este capítulo final un llamado de Josué a recordar este pacto que tuvo el Señor con ellos. Y vamos a ir, y me parece tan interesante que comienza y Josué elige, o el Señor lo dirige a Josué, a elegir un lugar específico, querido Raúl, querido pastor Batiste. Vamos al capítulo 24, versículo 1, y vamos a comenzar allí, como nos dice la lección del día domingo, este lugar especial que es elegido, que es escogido por Josué para dar este discurso final. Hermano Raúl, dirígenos por favor en el capítulo 24, versículo 1 de Josué. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Claro que sí. Dice el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Nota en el lugar, ¿dónde escogió Josué a poner una asamblea general, a traer a todos a escuchar este último mensaje? En Siquem. En Siquem. Pastor Batista, ¿qué de relevante tiene este lugar, Siquem? Bueno, aparece en Génesis 35, ¿verdad? El versículo 2 al 4. ¿Qué pasó allí? Yo creo que por amor a los que nos ven, sería bueno leerlo, ¿verdad? Por supuesto. El texto bíblico. Quiero que vayan a Génesis capítulo 35 para que vean ustedes qué importancia o qué impacto tuvo eso en aquel lugar. 35, 2 y 4, ¿cierto? Correcto, pastor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido y levantémonos y subamos a Betel. Wow. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una cinta que estaba junto a Siquem. Obviamente Siquem representó un lugar donde cada miembro de la familia se despojó de algún aspecto que alejaba la presencia de Dios de ellos. Era como que Jacob hizo una santa convocación espiritual, hizo como una reunión de reavivamiento y reforma, si pudiéramos nosotros decir. Y le dijo: ahora ese Dios que ha sido tan bueno con nosotros, ese Dios que nos ha guardado, ese Dios que nos ha protegido, nosotros vamos a subir a Betel, pero tenemos que dejar los zarcillos, la idolatría en Siquem. Pastor. No podemos subir a Betel con los dioses, con las cosas que nos separan de Dios. Fue como el momento más extraordinario en la vida de Jacob. Así es. Creo que fue la reforma que Jacob mismo instituyó para que toda su familia pudiera dejar en Siquem todos los zarcillos y entonces subir a Betel. Pero, ¿qué había en Betel? Wow, ¿qué fue lo que ocurrió en Betel? Obviamente en Betel fue cuando él tuvo el sueño. Correcto. Que él vio que los ángeles subían y bajaban y él dijo: ahora reconozco que esto es casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Entonces, Siquem fue un lugar donde ellos tenían que dejar y despojar todo lo que los separó o lo que los separaba de Dios. Siquem era el lugar donde ellos
para la familia de Jacob, ellos tenían que renunciar a su vida pecaminosa. Ahora se repite la misma historia con Josué. Y aunque podría parecer algo casual, no es casual. En la Biblia no existen la casualidad. En la Biblia no existen cosas que ocurran porque a alguien o a Dios le pareció a ver qué va a pasar, vamos a hacer eso en tal. No. Obviamente eso tenía un trasfondo histórico. Dios, y además nosotros sabemos que en la Biblia, especialmente los israelitas, las historias se contaban. Correcto. Se las recordaban a los hijos. Los padres se las recordaban a sus padres y así por generaciones. Pero es interesante que es allí donde Josué invita a todo el pueblo. Ahora Josué le dice al pueblo, bueno, ustedes tendrán que tomar una decisión, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Probablemente Josué le estaba diciendo al pueblo lo que le dijo Jacob. Yo tengo que subir a Betel, pero yo no puedo subir a Betel con estos dioses aquí. Yo voy a subir a Betel, pero tengo que subir a Betel sin dioses ajenos para encontrarme con mi Dios. Amén, amén. Amén. Hermano Raúl, compartiendo este concepto de lo que el pastor menciona y nos enseña y nos recuerda la importancia de lo que fue Siquem en la historia de Israel. Para Jacob fue el momento de tomar esa decisión, de hacer un llamado de, en realidad, despojen, quítense, saquen sus dioses, sus prendas, sus arcillos, sus joyas que estaban siendo, bueno, monumentos de idolatría. Sea cual sea, era idolatría, así sea, aunque usted no se adore a tal cosa, era una forma de idolatrarse a sí mismos. Entonces, de alguna forma, Dios le dio a Jacob esa vislumbre y se dio cuenta de que tenía que despojarse de esas cosas que desviaban su atención del Señor. Ahora, en este inicio de este discurso que hace Josué, empieza él a enumerar algunos aspectos en el discurso que estábamos en el capítulo 24. ¿Qué de este discurso en los primeros versículos puedes tú compartir que tocaron o que a ti te hicieron reflexionar en cuanto a lo que él menciona en cuanto a Dios? ¿Quién es él? Sí, pastor. Es impresionante, a mí me encanta también este capítulo del libro de Josué. Como decía el pastor, una gran reforma. Y a mí también me lleva a recordar una gran promesa también ahí en Génesis capítulo 12. Ahí se encuentra una promesa del versículo 10 en adelante que le hace a Abraham, entonces que le iba a entregar la tierra prometida. Entonces me gusta cómo Josué comienza a recordar desde ese momento cómo Dios ha guiado a su pueblo y cómo Él se muestra, inclusive cuando leemos el capítulo 24 de Josué nos damos cuenta que cada versículo por lo menos hay dos partes donde Jehová se presenta y dice, yo hice, yo los saqué, yo los metí, yo hice, yo. Entonces, qué lindo es saber que en cada momento, en cada etapa del pueblo de Israel, en cada problema, Dios estaba presente. Dios era el que guiaba a su pueblo. Entonces, me encanta ver la preocupación de Josué al saber que el pueblo quizás estaba otra vez yendo en pos de dioses ajenos, y él reúne a los principales del pueblo, viendo o sabiendo que su tiempo estaba por terminar. Entonces él ve la situación y dice, bueno, necesitamos que este pueblo se reafirme una vez más y comienza a mostrar, a recordar nuevamente quién es Dios, qué hizo Dios por ellos y qué está dispuesto a hacer Dios por ellos si son fieles a Él. Entonces, qué importante es este mensaje al leer sencillamente cómo Dios cuidó, protegió, llevó y cumplió las promesas que había entregado a nuestros primeros padres. Entonces, era una invitación para ellos para que no quedaran sintiéndose ahora que ya no está Josué, quedamos sin un líder, como se sintieron cuando en la etapa de Moisés. ¿Y ahora quién nos va a llevar? Josué ahora les quiere enseñar
que Dios es el que ha guiado al pueblo en todo el tiempo, en cada momento, y que deben de depender solamente de Él. Amén. Y dependiendo de Él, Él los llevará sin duda a puerto seguro. Amén. Así es. De hecho, algo interesante que puedo conectar un poco las dos impresiones que ustedes tienen, lo que ustedes compartieron, notamos algo interesante. Dios pide y hace Dios elige este lugar para recordarles lo que significaba este sitio, de despojarse de estos dioses que estaban, de alguna forma todavía había en ellos algún sentido de identificación o de influencia de estos dioses paganos, porque eso vamos a ver inclusive que Josué hace eco a esto. Pero de alguna forma, la razón por la cual Dios pide reforma y este sentido de decir, voy a quitar de mí estas cosas que me están impidiendo tener una comunión con el Señor, es justamente por eso, porque Dios es una persona, un ser, un Dios que quiere tener una comunión, una relación individual, personal contigo. Por eso es yo te he hecho esto, yo te sostengo, yo te he dado la bendición. Dios se presenta como el yo todopoderoso, el yo soy, para mostrar que solo conectado a Él hay justamente la bendición, hay justamente el soy, el ser, el sentido de ser, de estar con vida, es tener relación con el Señor. Y si no estamos en esta separación de las cosas de este mundo, de lo que nos puede a veces, ¿cómo se puede decir esto? Robar o menoscabar esa relación con el Señor. Si no estamos despojándonos de esto, la relación con el Señor se convierte en una relación impersonal, ajena. Hay gente, y muchas veces en la iglesia, tristemente, no quisiera que sea el caso, pero hay muchos hermanos que a veces me han dicho, pastor, yo no siento a Dios en mi vida. Escucho de hombres que hablan de Dios y todo esto, pero yo puedo leer la Biblia, puedo orar a Dios, pero no siento que Él está conmigo. Y hacen eco de esa falta de sentimiento de parte de tener a Dios y se sienten que su relación no es real, o sea, como que es simplemente un formalismo. Pero puede pasar que la razón de esto, de no tener esa comunión, esa relación con el Señor tan íntima, es porque justamente en sus vidas puede haber estas cosas que no queremos dejar. Queremos aferrarnos a estos dioses que hacen interferencia. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están, ¿no es cierto?, en un lugar donde no hay buena señal para su celular. Hay interferencia. Usted no puede comunicarse con nadie si no hay señal, si ahí está tal vez dentro de un edificio metálico, o si es que está cerca de árboles o lo que sea. Hay interferencia. Y no es sino tiene que ir hasta un lugar donde haya abertura, cobertura, donde haya expansión para decir, ok, aquí puedo escuchar, puedo ver. En cierto sentido, para tener esa comunión con Dios, poder tener esa relación viva que Josué tenía, Él les hace hincapié en esto. Recuerden ustedes cómo Dios los trajo, pero si no hay un sentido de despojarse de esas cosas, la relación se convierte en algo simplemente ajeno, en una idea, pero no en una experiencia. Así que, pastor. Yo creo, Pastor Salazar y Raúl, que básicamente comparto la idea que usted está presentando, Pastor Salazar y Raúl, por supuesto. ¿Por qué? El asunto es que Dios no puede compartir su presencia. Así es. Dios donde Él está, Él quiere ser Él. Él quiere ser Él. Por ello lo encontramos en Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios desea Amén. que lo que Él haga, el ser humano sienta que sin lugar a duda no se lo puede atribuir a ningún otro elemento, llámese Dios o llámese lo que se le llame. Sí. Dios, por ello, Él dice, yo quiero que tú me dejes entrar a tu vida. Amén. Déjame yo tomar el control de tu vida. ¿Por qué Josué trata de decirle al pueblo, saben qué? Si ustedes quieren, decidan ustedes.
pero yo, o Ujú. sea, Dios ha hecho demasiado cosa en mi vida para yo mantenerme en Siquem. Dios ha hecho demasiadas maravillas en mi vida para yo seguir con las cosas, con los dioses ajenos de Siquem. Ujú. Y es cierto, era inevitable que de alguna manera las naciones circunvecinas no tuvieran alguna influencia o ellos. algún impacto en la vida del pueblo, Raúl. Era Ujú. imposible. Pero aún así, Josué le dice a ellos, lo que Dios ha hecho es de mucho más trascendencia que los dioses paganos que ustedes han visto han hecho. No se puede comparar. Si ustedes tratan de relacionar y comparar qué Dios hizo, Mm. lo tomó, le dio, como dice aquí, cómo el Señor ha hecho tantas maravillas. Dios no tiene comparación. Ujú. Por ello, es interesante notar cómo Josué le dice al pueblo, ustedes tienen que decidir. Ahora, algo interesante que veo también, un detalle sumamente interesante, es que Moisés tuvo la oportunidad de hacer una transición y presentar a Josué. Así es. En este caso, no aparece que Josué está haciendo una transición para presentar a otro líder. Pero a diferencia de Moisés, Josué ahora está llamando al pueblo para que el pueblo y cada miembro de la familia se convierta en un fiel Ujú. discípulo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora Josué intenta de que la familia ya no vean a un líder de masa para seguirlo, sino que ahora que cada familia se comprometa a cumplir y a seguir a Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Amén, pastor. Este pasaje, que es la realidad el pasaje central del sermón, al igual que en la semana pasada veíamos el pasaje central del sermón resumido en amar a Dios, Ujú. vemos aquí el pasaje central de este tema, de este recuento, mencionabas tú, Raúl, de cómo el Señor, ¿no es cierto? Josué recuenta cómo Dios fue el que lo sacó de Egipto, dice yo, y hablando, y Josué me gusta mucho porque Josué eh, habla en el primer nombre, o sea, en el personaje de Dios. Ujú. Josué es inspirado por Dios para contar la historia de la perspectiva de Dios. Ujú. Y por eso dice yo, es Josué hablando, pero a través de esa perspectiva, ¿no? Y luego es una transición al respecto cuando Josué en el versículo 14, después de recontarlos en la forma de Dios, de parte de Dios, hace este llamado a los israelitas. Ujú. Les he contado cómo Dios nos ha guiado, Ujú. cómo Él ha sido Ujú. nuestro Padre, el que nos, inclusive menciona allí en los primeros versículos, ¿no? Que Dios envió a las avispas o los Ujú. tábanos Ujú. para espantarles delante de ellos, prepararles, que les dio tierras habitadas, trabajadas. No les dejó, no les sacó del todo de una para que puedan tener una tierra ya lista, Ujú. próspera, trabajada, fácil de servir adelante, ¿no? Todo esto habla el Señor. Pero el versículo 14 y 15 hace un llamado a Josué, ¿no? Como decir, ok, voy a hablarle ahora de mi perspectiva, Exacto. como hombre como ustedes. Ujú. ¿Qué es lo que nos dice así, Raúl? Léenos el versículo 14 y 15 de Josué 24, que es en realidad clímax el del- clímax del tema, Ujú. pero estamos en el día lunes. ¿Qué nos dice allí en esos versículos? Claro que sí, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Amén. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos dice Raúl este punto principal, el centro del tema de Josué? ¿Qué te dice a ti y qué habla a tu corazón este pasaje? Sí, es un momento
de reflexión. Es un momento donde Él a través de la historia acaba de incluirlos a ellos en un punto quizás donde ellos no estuvieron en el Éxodo, pero los está incluyendo a vosotros, a vosotros. Entonces está invitándolos a dejarles saber que como Dios fue un Dios personal con ellos, es un Dios personal ahora para el pueblo. Entonces el pueblo quizás estaba poniéndose un poquito relajado, un poquito ya asentándose, y Él quería que vislumbraran hacia lo que había vislumbrado Abraham y Jacob, que no habían llegado a la promesa, pero habían visto una mayor promesa. Eso quería Josué. Entonces ahora ya les mostré esa vislumbre hacia allá. Entonces ahora hay que hacer nuestra parte. Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Son palabras enormes. Son palabras enormes. Yo cuando leo estas palabras, yo digo, ¿será posible que un ser humano pueda llegar a temer a Jehová con integridad y verdad? La respuesta es sí, con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, nos dice que cómo podemos nosotros llegar aquí a servir con integridad y con verdad, dejando todo aquello que nos evita tener una relación con Dios, porque cuando nosotros quitamos todo eso a un lado y tenemos una relación especial con Dios, resulta que nos llegamos a parecer a Él. Y el único que es íntegro y es verdadero es Dios. Claro. Entonces, del único modo que podemos nosotros servirle a Dios con integridad y con verdad es deshaciéndonos de todos esos dioses que nos impiden esa relación para poder parecernos a nuestro Salvador. Entonces, qué interesante lo que está haciendo Josué. A mí me recuerdan las palabras de Jesús cuando decía a los escribas, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Entonces, un llamado muy similar, como una reflexión, una pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están? Incluso hay una palabra que Dios mismo le dice ahí en Génesis a nuestros primeros padres, ¿dónde estás tú? Esa misma palabra en algún sentido entra aquí. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estamos sirviendo a Jehová con integridad y con verdad? ¿O lo estamos haciendo con deshonestidad y en una verdad a medias que al final del día es mentira? Entonces es un llamado a reflexionar dónde están, pero no solamente dónde están, sino a dónde podemos llegar con la ayuda de Dios. Si logramos decidir servir a Dios, la bendición no solamente era esa tierra que fluye en leche y miel, sino era una vida eterna con nuestro Salvador. Entonces, qué bonito que nosotros hoy día podamos quizás saber que aunque Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha sacado de donde estábamos, no es el momento de tomar un tiempo para ponernos tranquilos y en paz. Es un tiempo de vislumbrar que viene una vida mejor y que es el momento hoy de ponernos a cuentas con Dios y aceptar la invitación que dice Dios, venid ahora y ponernos a cuentas, ¿verdad? El día de la salvación es hoy. Qué interesante que este llamado, a pesar de que lo está haciendo al pueblo de Israel, también es para cada uno de nosotros hoy. Es personal, y la invitación que hacía Josué al pueblo nos invita a nosotros hoy, que como Dios fue fiel y fue para el pueblo de Israel en todo momento y para los patriarcas, hoy lo será también para nosotros. Entonces, ¿qué nos detiene a nosotros? Dejar esos ídolos a un lado para poder encontrarnos con una vida mejor. Estos ídolos solamente nos traen perdición, nos traen llanto, nos dan sufrimiento, tantas cosas, y a veces el ser humano nos aferramos tanto a eso que nos lastima. Entonces, ¿cómo no poder darle una oportunidad a Dios después de ver en el pasado cómo ha transformado vidas? Eso me da esperanza que puede transformar la mía y puede transformar la de cualquier persona. Entonces, ¿cómo no tomar una decisión y entonces decidir también nosotros? Es verdad, mi casa y yo también queremos servir a Jehová. Amén, amén. En el contexto de lo que tú mencionabas, de los versículos, hay una aparente opción, quiero decirlo así, de servir a Dios, pero sin integridad y sin verdad. No digo con esto de qué es lo que Dios aprueba, por supuesto que no, pero el pueblo de Israel
Y Josué está dándoles a ellos una vislumbre de que si ellos no estaban dispuestos a quitar los pequeños ídolos que estaban entrando paulatinamente entre su medio, de los cuales sus padres habían tomado posesión, habían visto en Egipto, etc. Y él estaba llamándoles, mira, quiten esos dioses de delante de ustedes. Hay vestigios, hay tal vez una pequeña evidencia de que por ahí se está metiendo algo que otro, pero si ustedes no hacen esto, no van a poder servir a Dios en integridad y verdad. Me recuerda el pasaje de Isaías 29:13. Isaías 29:13, donde dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, el tema está de que, ¿será posible, pastor Raúl, de que estemos nosotros como pueblo de Dios en el tiempo en que estamos? Hermano que me miras allá, hermana que nos estás acompañando. ¿Será posible que estamos nosotros tal vez en ese doble discurso en nuestras vidas? Decimos temer a Dios, decimos amar a Dios, decimos alabar a Dios, servir a Dios, pero lo estamos haciendo no en integridad, sino solamente de labios, de boca, pero el corazón está apartado del Señor. No hay integridad. Pastor Batiste, cuéntenos brevemente, ¿qué es estos dos términos que menciona la lección? Que obviamente Raúl me expresó el término integridad, que es el término hebreo temim, y el segundo término que es emet, que es esta palabra de verdad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos comprender qué significa esto en realidad y qué es lo que Dios está esperando de nosotros en el tiempo? Bueno, obviamente el servicio que Dios esperaba del pueblo de Israel era un servicio íntegro, ¿verdad? Claro. Era todo lo que Dios esperaba de sus hijos, tanto en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, era algo que fuera real, algo no ficticio, no con apariencia, sino que fuera real. Es como el sacrificio que se iba a sacrificar en el santuario tenía que ser algo real y verdadero, emit, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscaba Dios con la palabra integridad? Dios obviamente quería que su pueblo fuera un reflejo de lo que Él es. Dios es verdad. Por eso Jesús en San Juan 17 dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la integridad es como lo que se puede lograr únicamente si tú estás pegado a la fuente. Amén. O sea, tú no puedes ser una persona íntegro, una persona verdadero, si tú no estás conectado a esa fuente, porque por nosotros mismos no lo podremos lograr. Ahora podemos entender un poquito más, con más amplitud, por qué Dios llevó al pueblo a Siquem y por qué Josué lo llevó a Siquem. Si vemos en el versículo 14, como leyó Raúl, el llamado de Dios al pueblo es temed a Jehová y servidle con integridad. Pero no puedo servirle a Dios con integridad, Raúl y Salazar, si los dioses ajenos están escondidos todavía. Los tengo guardados. Si yo los tengo guardados, si hay algún pecado escondido por ahí, si hay algún esqueleto por ahí que tú no lo quieres soltar, si hay algo que tú dices, no, yo le puedo entregar a Dios el corazón, pero no le puedo entregar la cartera al Señor. O le puedo entregar la cartera al Señor, pero tengo el vicio del adulterio, que me gusta la fornicación. Esos son los dioses. Claro. Que impiden que tú puedas tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de que ningún ser humano, Raúl
X Salazar pueda lograr esa integridad plena si todavía están los dioses, si todavía lo tienes escondido? Creo que en este momento, y quizás no es una predicación, pero ¿por qué no hacerle un llamado a nuestros amigos, a nuestros hermanos? ¿Cuáles son las cosas que te impiden que la gloria y la presencia de Dios llene tu vida? Dios te está invitando a que venga a Siquén, y probablemente Siquén no necesariamente tiene que ser el lugar literal del cual habla la Biblia, la llanura del cual habla la Biblia. Probablemente el Siquén tuyo puede ser ahora mismo frente al televisor donde te encuentras, frente a la pantalla donde te encuentras. Allí donde tú estás, el Señor sabe los dioses ajenos que están impidiendo que tú puedas lograr la paz y la felicidad que tanto anhela tu corazón. Amén. Pero no podrás tú actuar con integridad, Raúl, no podrás actuar tú, vivir en verdad, si todavía existen el amor a los dioses ajenos. Si tú todavía no te deshaces de eso, esos dioses van a controlar nuestras vidas, van a controlar nuestras familias. Despojarnos de ellos es el primer paso para nosotros poder andar en integridad y en verdad. Amén, pastor. Gracias por este llamado, que es un llamado que debe ser hecho a cada uno de nosotros. ¿Tenemos alguna cosa escondida, algún deseo pecaminoso, un pecado acariciado que no deseamos despojarnos? La victoria la da Cristo, nosotros mismos, pero si no estoy dispuesto a que Cristo transforme mi corazón y no quiero sino tenerlo escondido, seguir tocando ese pecado acariciado, Cristo no puede hacer nada por ti. Y por eso este llamado, y en un sentido, el Josué hace este llamado, dice, si ustedes quieren seguir a los dioses, bueno, escojan, váyanse con ellos. ¿Quieren confiar en los dioses de los amorreos, en los dioses de los cananeos? Adelante. O sea, no dejen de tener doble discurso, como yo hablaba. No dejen de ser hipócritas. ¿No? Y el mensaje a la Odisea tristemente es un mensaje similar. El Señor dice, miren, preferiría que sean fríos, que estén realmente fríos y estén fuera y sigan esos dioses ajenos, a que de labios me digan que me aman, que me quieren, que quieren servirme, pero su corazón está ahí con los dioses. Es la realidad. Hablaba con una persona que me comentaba, esta hermana muy afligida, muy triste, y no es un reflejo no solo de ella, pero de muchas personas, ¿no? Hablaba de un hijo de ella que está apartado del Señor, creció en estos mensajes, creció en esta iglesia, pero se ha apartado del Señor y ahora dice él no cree en Dios, ¿no? Y reniega de Dios. Y por supuesto, ella con aflicción, con dolor, me hablaba de eso. Y yo le decía, mira, es doloroso, por supuesto, que si ningún padre quiere ver a su hijo, a su hija, apartado del Señor de esa manera. Pero le decía, en cierto sentido, es preferible que pruebe del mundo y esté bien enfocado en eso, para que de alguna manera pueda él llegar como el hijo pródigo a un punto en el cual se dé cuenta de que todo lo que ofrece este mundo no te da nada de satisfacción, no te da nada de gozo, solamente te trae miseria, muerte, aflicción y dolor. Es lo que trae el mundo y el pecado. El pecado paga mal. Y si bien es cierto, no es la ruta de Dios escogida para ti, no es lo que Dios quiere que uno pase. Le decía a ella, a veces el Señor prefiere que el hombre se vaya completamente esa parte y pruebe que no hay pan en el mundo, que no hay paz, que no hay nada de esto. Así Dios puede trabajar con esa persona mejor. Pero si tú prefieres que tu hijo esté en la iglesia, pero que viva una vida de encubriendo el pecado, donde esté una vida de hipocresía, ¿crees que eso es mejor que estar en la iglesia y ser hipócrita? Porque ella hablaba de que como él le decía, mamá, es que yo voy a la iglesia y no me siento, en fin, no creo en Dios, etc. Le decía, a veces Dios tiene que dejar que el pecador se aparte para que pueda volver. Pero estar en la iglesia a medias, en una forma tibia, una hipocresía, es una condición mucho más peligrosa que estar fuera.
No digo con esto que es lo que hay que estar, pero es el aspecto. Entonces, Dios, en cierto sentido, hace también aquí Josué este llamado. Dice, si ustedes quieren ser esos dioses, bueno, búsquenlos, vayan tras de ellos. Pero yo, a diferencia, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Señor, en quién debo yo confiar y por qué he dejado esos dioses a un lado y me he entregado a Él. Creo que ese llamado, pastor, que usted hizo, es importante pensarlo. Tal vez estamos nosotros en una experiencia de hipocresía espiritual, como cristianos, como pueblo de Dios. El tiempo es de empezar a escoger servir a Dios con integridad y en verdad. Amén. Vayamos al siguiente punto. Perdonen que me lo pongo un Sí, poco en no, estas palabras, pero vamos a la parte donde menciona aquí el día martes. Cómo el Señor, la respuesta de ellos, primero la respuesta de Israel a ese llamado de Josué. Mm. Qué hermoso fue esa respuesta de parte de Josué, digamos, de Israel. Léenos, por favor, Raúl, si puedes, en el capítulo 24, versículos 16 al 18, la respuesta del pueblo después de que Él les invita, les dice, escojan a quién servir, a los dioses ajenos o a Dios. ¿Qué nos dice allí los versículos 16 al 18? Dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Así que la elección de este pueblo era justamente de, vamos a escoger al Señor, vamos a escoger servir a Dios. Pastor, ¿qué nos dice esto a veces de la respuesta que tal vez Dios desea que tengamos? ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos de que la respuesta no sea simplemente una respuesta basada en emoción? A veces uno hace un llamado, por ejemplo, usted hace un llamado ahora. La gente dice, sí, pastor, yo quiero ser fiel al Señor. Y de mañana parece que eso se olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir, o sea, cómo podemos asegurarnos de que esto no sea una simplemente respuesta de emoción? Bueno, yo creo que cuando hay razones, cuando hay milagros portentuosos que Dios ha hecho, creo que las reafirmaciones que hacemos pueden ser verdaderas. Amén. No quita de que en algún momento por algún desliz, pues uno se desoriente del camino, como pasó aquí con el pueblo. El pueblo, aunque Dios había hecho todos esos milagros y todas esas cosas, ellos tenían escondiditos sus dioses. Sin embargo, cuando Josué apela, ellos recuerdan y dicen, no, Josué, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia tener otros dioses. Amén. ¿Por qué? Porque Él destruyó a los amorreos. O sea, el pueblo tenía la evidencia fresquecita de lo que Dios había hecho en el pasado. No sé si me entienden. Sí, por supuesto. O sea, cuando el pueblo responde diciéndole a Josué, mira lo que ha hecho Dios por nosotros. Y yo estoy seguro que los dioses que hemos tenido escondidos no han hecho lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, es un asunto, mi hermano, mi hermana, de poder comparar qué ha hecho Dios y qué han hecho los dioses ajenos que tú tienes escondido por allá. ¿Qué paz te ha dado Dios y qué paz te ha dado los dioses que tú tienes escondido? Entonces, el pueblo reaccionó y yo creo que el pueblo no podía reaccionar de otra manera. Amén. Porque ya Dios le había dado demasiada evidencia de que Dios ha sido bueno con ellos. Y por eso aparece la palabra bashar, elegir. Elegir. Ese elegir es interesante. Ese elegir es por las razones
del pasado. Correcto. O sea, yo estoy eligiendo a Dios no porque lo estoy eligiendo ahora, lo estoy eligiendo por lo que Él ha hecho en el pasado. Entonces, es algo maravilloso. Una respuesta a su amor. Oh, sí. Respondemos a su amor. Exacto. Raúl, ¿qué nos dice los siguientes dos versículos de ese mismo pasaje? ¿Por qué Josué responde aparentemente con un poco de incredulidad a su promesa? Que también es importante analizar. Léenos, por favor, y cuéntanos qué está diciendo aquí Josué y qué habla esto a ti. Claro que sí. Versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Wow. Wow, qué tremenda reflexión. A veces, bueno, en este momento el libre albedrío está presente. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir servir o no servir a Dios. Pero a veces debemos recordar que en ese momento Josué había mandado traer el arca del pacto. Y a veces nosotros hacemos decisiones o tomamos decisiones por impulso o por miedo o porque sabemos que quizás viene una consecuencia. Entonces no son tan sinceras esas decisiones. Entonces lo que Josué quiere hacer es, quiere que el pueblo reflexione en lo que acaba de decir. Estás seguro de la convicción que tienes, estás seguro del el pacto que vas a hacer con Dios. Si no lo vas a cumplir, no te comprometas, está diciendo. Entonces necesitamos reflexionar a quién estamos sirviendo. A un Dios, como decía el versículo, Dios santo y celoso. Un Dios que no está dispuesto a compartir. Como dice el pastor. A permitir que nuestro corazón se comparta entre dos señores. Él quiere el 100% de nosotros porque quiere que nos vaya bien. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué tengo que entregar todo a Dios? La respuesta es bien sencilla, porque Dios desea que nosotros seamos felices, tanto aquí como en la vida venidera. Aunque va a haber problemas, Él desea que nosotros tengamos paz en medio de la tormenta. Él desea que nosotros sepamos que aunque parezca que todo va de mal en peor, Él está a un lado de nosotros. Él quiere darnos la seguridad de dejarnos saber que Él es fiel, que Él está en cada momento. Entonces, Él lo que quiere es nuestro bien. Amén. Para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir o amar a un Dios santo si nuestro corazón está compartido entre varias cosas? No se puede. Seamos infieles a uno y infieles al otro también. No podemos estar al 100%. Entonces, Dios lo que está pidiendo es que ellos reflexionen más que nada en que si nosotros servimos a Dios, Dios promete una vida mejor. Pero si nosotros decidimos por voluntad propia rechazar el llamado de Dios, desafortunadamente Dios no puede poner su protección y por lo tanto estamos expuestos a que Satanás nos destruya y nos haga como Él se le dé la gana. Entonces Dios siempre ha querido a su pueblo porque lo ama como la niña de sus ojos y quiere el bienestar. Y en otras palabras, Dios está invitando más que nada. Aquí es una reflexión que hace Josué hacia el pueblo. Mire, refleja, en el pasado sucedió. Cuando Israel fue fiel, prosperó grandemente. Cuando Israel fue tras dioses ajenos, le fue demasiado mal. Por favor, en otras palabras, yo veo a Josué implorando al pueblo, por favor, elijan a Dios y les va a ir bien. Entonces, a veces el ser humano parece un poco masoquista, pero Dios quiere ablandar ese corazón y poner dentro de nosotros un corazón de carne. Amén. Que ame a Dios con toda sinceridad. Amén. Es interesante notar de que en el día miércoles, continuando lo que tú mencionabas, la respuesta de Josué a a la reflexión que hicieron ellos, decimos, bueno, Señor, vamos a servirte, no vamos a tener ese doble sentimiento, no queremos sino servir a Jehová. Hace hincapié Josué a este concepto de la decisión que tomaron ellos por libre albedrío, esa libertad para escoger, pastor. En Josué 24, 22 al 24, vemos esta
segunda o tercera intervención de Josué donde presenta algo importante y es un recordatorio hacia ellos mismos por lo que acaban de prometer al Señor. Dice allí, Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y respondieron, testigos somos. Ahora él dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. En este llamado, pastor, que hace Josué, este llamado, que inicia desde el versículo 14, ¿no? Cuando él hace esta petición de que escogiera que Dios. Es como que hace un llamado en tres partes de él. Primero dice, yo elegiré al Señor. Ustedes escojan quién hay que seguir, pero yo sé que yo he escogido al Señor. Luego ellos dicen, también queremos seguir al Señor. Dice, bueno, pero recuerden ustedes, otra paréntesis, sí, me alegro que ustedes escojan al Señor, pero ¿es en verdad que quieren escoger al Señor? ¿De verdad desean eso para sus vidas? ¿Están dispuestos a ustedes entender de que es una decisión que están haciendo con el Señor? Dios no quiere una entrega a medias, como tú mencionabas. No es una entrega simplemente emocional, es una entrega intelectual. Usted mencionaba, pastor, haciendo énfasis a lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo dice, sí, vamos a seguir. Entonces dice, ok, finalmente, ¿ustedes están seguros de esto? Bueno, tienen que estar dispuestos a quitar esos dioses. O sea, no se puede. Quiero hacer énfasis en esto. Y es un llamado quizás que no sería el llamado tan usual que uno hace un sábado de la mañana, pastor, llamado al altar. Pero creo que es el tiempo, amados hermanos, no, pastor, y Raúl, y hermanos que nos miran, de escuchar esa invitación del Señor. Amén. Estamos dispuestos hoy a verdaderamente despojarnos de lo que nos asedia fácilmente, como dice el apóstol Pablo, y correr esa carrera mirando a Cristo, por nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Esa es la carrera y ese es el objetivo que hay que tener en mente. Y quitarnos, despojarnos de esas cosas que nos hacían tan fácilmente. Te asedia a ti la tentación a ensalzarte. Tal vez no tienes muchas cosas en esta tierra, pero sí te gusta tu yo. Y que te digan, no, te declaren grande entre los hombres, etc. Bueno, hay tantas cosas que nos están asediando fácilmente. ¿Cómo podemos despojarnos? Hay que estar en selección, pastor. ¿Qué nos puede decir, pastor, al respecto sobre este aspecto, ¿no? del peligro que puede haber? Bueno, yo creo que el llamado que Josué le hace al pueblo es un llamado muy particular. Y en todo el libro de Josué, Josué intenta darle a entender al pueblo que para él es muy importante que el pueblo quite los dioses, quite los dioses. Eso usted lo ve prácticamente en todo el libro de Josué. Porque Josué busca hacerle entender al pueblo que Dios quiere morar en ellos. Josué intenta decirle al pueblo, no es un asunto que a mí me parezca o no me parezca, es que si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que quitar los dioses ajenos que hay en tu vida. Amén. Y yo, si tuviera que hacerle un llamado al pueblo que nos está escuchando, y probablemente pudiéramos nosotros convertir este momento en un Siquem. Quizás al final de toda una lección donde hemos visto a Josué en diferentes aspectos, pudiéramos, ¿por qué no pensar ahora en un Siquem y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy con todos mis dioses. Aquí estoy con algunos que por mí mismo yo no me lo puedo quitar. Hay algunos que están tan atados a mí que yo siento que son ya parte de mi vida. Y el Señor en esta hora te está haciendo un llamado. Hazte de cuenta que tú estás ante la asamblea donde está Josué y Josué te está diciendo, ¿sabes qué? Si quieres que Jehová esté contigo, quita los dioses. Amén. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en ti. Amén. Amén. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros en esta hora. Amén, pastor. Gracias a ustedes también por escuchar este mensaje. Esperamos de que, al igual que Josué, podamos tener estas palabras sobre nosotros si es que vamos de descanso, que digan, este fue un siervo de Dios, como fue Josué.
Que Dios les guarde y les bendiga. Esperemos vernos en un próximo trimestre, este próximo sábado, para iniciar un nuevo año, un nuevo trimestre con la bendición de Dios. Que Dios les guarde y les bendiga. Amén.